Hola chiquillos y chiquillas de primer nivel, mi nombre es Lorena Vargas, les voy a explicar lo que es la actividad número 6. eh, Recuerden que es la segunda actividad que tienen en el segundo semestre. Los contenidos que ingresan en esta actividad son teorema de Tales, teorema de Euclides, transformación isométrica, que dentro de la transformación isométrica vamos a ver traslación, rotación, simetría axial, simetría central, el eje de simetría y teselación en el plano. Ya eso es como una pincelada que está en la misma guía número 6 que aparece en la misma parte de la plataforma. ¿Ya? El primer ejercicio que nosotros tenemos es el teorema de Euclides. El teorema de Euclides, si ustedes se fijan acá, este es un triángulo rectángulo, porque aquí en la parte superior me aparece un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, y de ahí se lanza una altura, ¿ya? Que obviamente cae perpendicular, o sea, cae en 90 grados. Si ustedes se fijan, tengo el triángulo principal y tengo dos triángulos más, o sea, en total aquí hay tres triángulos en esta imagen. Estos tres triángulos son semejantes. Eso es lo que me dice el teorema de Euclides. Por lo tanto, yo de aquí yo puedo sacar proporcionalidades con respecto a sus lados, ¿ya? Los lados que yo tengo del triángulo son los catetos, que son A y B, el lado C, que es la hipotenusa, porque en un triángulo rectangular así se le llama, ya tengo la altura, ya, y estos P y Q se le llaman proyecciones. Serían proyecciones y se venía siendo como la sombra de los catetos, ¿ya? Entonces, si yo proyectara el sol de este lado, la sombra de A sería P, y la sombra, si yo proyectara el sol del otro lado, la sombra de B sería Q, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo las proyecciones de ambas sombras, o sea, las sombras que tengo de ambos catetos, y ahí yo puedo calcular diferentes cosas, ¿ya? Tengo tres fórmulas en general las que yo presento en el, la guía, ¿ya? Pero acá solamente necesitamos una porque solamente me piden calcular la altura y le estoy dando las proyecciones que son P y Q, ¿ya? La fórmula de la altura es la altura al cuadrado es igual a la multiplicación o al producto, que es lo mismo, de las proyecciones, ¿ya? Entonces voy a poner acá dos ejemplos. Uno, por ejemplo, si P vale 9 y Q tiene valor de 4. Entonces, si yo quiero calcular la altura, voy a multiplicar el 9 por el 4, ¿ya? Si yo multiplico 9 por 4 me da 36, ¿ya? Y en este caso el h al cuadrado vale 36. Recuerden que h al cuadrado es lo mismo que h por h, ¿ya? Entonces yo puedo deducir qué número multiplicado por sí mismo me da 36 y ustedes van a decir 6, ¿ya? No hay ningún problema, pero lo que yo hago originalmente es la operación contraria de elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Entonces estoy calculando la raíz cuadrada de 36. Por lo tanto, h vale 6, ¿ya? Sí, porque era lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Obviamente que tomamos solamente el lado positivo, porque estos son distancias, siempre van a ser positivas las distancias, ¿ya? Pero ¿qué pasa si los números que yo ocupo, la raíz no me da exacta, ¿ya? Entonces vamos a poner acá números donde no me va a dar exacto, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, si el P vale 7 y el Q vale 2, me queda 7 por 2 y 7 por 2 me da 14. Y la raíz cuadrada de 14 no es exacto porque 2 por 2 es 4, 3 por 3 9, 4 por 4 me da 16 y ya me pasé de 14. Entonces sabemos que es 3, y algo y muchos decimales más, ¿ya? Así que simplemente ustedes colocan la raíz sobre el número que nosotros encontramos, que en este caso sería 14, ¿ya? Obviamente, si ustedes se fijan en el ejercicio, si le llegase a dar que no voy a poder calcular la raíz, hay una sola alternativa que tiene raíz, ¿ya? Así que más que nada eso, ¿ya? Que ustedes marcan la alternativa correcta. En el caso del ejercicio número 2, ¿ya? Aquí preguntan cuánto eje de simetría tiene un rectángulo. Aquí tengo un PowerPoint que yo tomé del año pasado. Los ejes de simetría son ejes que cortan justo a la mitad a la imagen, ¿ya? Pero en el momento que tú lo doblas, como aparece aquí en el GIF, va a sobreponer una imagen de la otra y queda exactamente la misma figura, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí al dividir los dos, me va a dar exactamente la misma figura en el momento que los pongo uno sobrepuesto. Obviamente que al pausar aquí me falta un pedacito, pero ya uno ves que uno aplane directamente las figuras son las mismas por los dos lados, ¿ya?
Entonces, si ustedes se fijan, esa es la idea de eje de simetría. Supongamos, por ejemplo, que si tomara este volantín de acá, ¿ya? O esta imagen de acá, si yo lanzara el eje de simetría a este eje que aparece horizontal, te vas a fijar que el triángulo que está en la parte superior es mucho más pequeño o más achatado que el triángulo que está en la parte de abajo. Entonces, si yo doblo la imagen en ese eje, obviamente el triángulo de afuera va a sobresalir más que el triángulo, o sea, el triángulo de abajo va a sobresalir más que el triángulo que está arriba. Por lo tanto, no es un eje de simetría. Tiene que quedar justo en la parte, quede exactamente igual al cuando en el momento que yo doble la imagen, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, que yo tengo el eje de simetría, ¿cuánto eje de simetría tiene este rectángulo? Tomen una hoja de oficio, de esas hojas blancas que uno hace para imprimir, por ejemplo, y dóblenla justo en la mitad, puede ser de manera así, vertical, horizontal, oblicua, o sea, juntar los vértices, dóblelos y fíjense que de la misma imagen si yo empiezo a voltear en la hoja por los dos lados, ya una vez que está doblado. Si yo veo que sobresale la imagen, o sea, sobresale una parte de la figura con respecto a la otra, a pesar de que tú dices, no, pero que son idénticas, si yo las corto y las volteo, no, tiene que ser exactamente igual en el momento que yo las doblo, ¿ya? No puede salir una parte de la otra, ¿ya? Así que ahí yo tengo que marcar las alternativas, por ejemplo, A, que no tiene ningún eje de simetría, que tenga solamente un eje de simetría, que tenga dos o que tenga cuatro ejes. Esas son las alternativas que yo tengo en el caso de acá. En el ejercicio número 3 me dice cuál de las siguientes figuras no se muestra una simetría con respecto a la recta L. A esto es una simetría axial. Aquí hay tres que sí son simetría y una no es simetría, por si acaso. Esa es la pregunta en este ejercicio, ¿ya? Así que ustedes tienen que decirme cuál no es simetría. Veamos en el caso de acá cuál no corresponde, cuáles son simetrías. Esta es una simetría, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una simetría axial, tengo la imagen, este es, como se podría decir, la recta que viene siendo mi espejo, y si tú te fijas, al hacer la simetría es la misma imagen, pero está volteada, ya así automáticamente de forma horizontal está volteada. Es lo mismo cuando ustedes se reflejan en el espejo, si yo levanto la mano derecha, mi reflejo no levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda. Entonces, es importante que se entienda que esa es la idea de simetría axial, ¿ya? También tenemos aquí una simetría que tiene que ver con el eje horizontal, ¿ya? Que eso es lo que también se ve en la naturaleza cuando tú ves el reflejo en el agua, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, está volteado nuestro gatito, entonces en la parte de abajo, ¿ya? Pues lo mismo puedo decir que si estuviera en la parte de abajo, estuviera volteado en la parte de arriba. Pero para que se entienda que esa es la idea de simetría eh, axial, ¿ya? Así que es lo mismo acá, tengo una simetría con respecto a la recta L, ustedes tienen que decirme cuál de estos no corresponde a una simetría, que si yo lo reflejara a un lado en el espejo, cuál no es correspondiente a eso. Son todas muy parecidas, así que hay que detenerse un ratito en esa. Igual cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp o por el chat de la plataforma. En el caso del ejercicio número 4, aquí yo lo que tengo que hacer es teorema de Tales. Igual lo puse aquí, puse teorema de Tales, ¿ya? En el caso de teorema de Tales, aquí es importante que siempre se me diga que son paralelos. Aquí en el problema de planteo no se me dice explícitamente que es paralelo, pero sí está implícitamente el paralelismo, ¿ya? Porque estamos en un mundo imaginario en matemática, entonces automáticamente hay paralelismo acá, a pesar de que yo no te digo que son paralelas, hay un paralelismo. Vamos dibujando entonces el problema número 4, yo se lo voy a dejar planteado, ¿ya? Me dice, en un día lluvioso, el agua cae en forma oblicua, o sea, de forma inclinada, y por este motivo las partes más cercanas a los muros no se mojan. Si un muro de 1,50 m, que son lo mismo que 150 centímetros, entonces aquí no me queda muy derecho, pero es la idea. Tenemos, vamos a ver, borrar esto que me quedó muy chueco, y vamos a ver si lo puedo hacer más derecho, no me sale más derecho. Ya, pero lo que salga entonces. No hay caso con mis líneas.
ya lo que sea, y ahí está. Tenemos entonces nuestra muralla que es de 150 centímetros, ¿ya? Y tenemos que me dice que se impiden que se mojan 50 centímetros. Entonces vamos a poner de otro color la lluvia, ¿ya? Y la hacemos inclinada así, ¿ya? Y aquí tengo nuestra lluvia inclinada, se supone que está lloviendo así, ya en esa inclinación, siempre perfectamente en la misma inclinación. O sea, no el viento siempre corre de la misma manera, eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces me dice que no se mojan 50 centímetros, ¿ya? Entonces lo que no se moja es la parte de abajo, ¿ya? Obviamente esta parte de abajo no se van a mojar 50 centímetros, ¿ya? Obviamente esto, la muralla contra el piso siempre va a caer en un ángulo de 90, ya posiblemente los confunda un poco con el ejercicio, con lo de Euclides, pero no es tales por si acaso, para que no se confunda. Vamos entonces, me dice, ¿cuántos centímetros no se mojarán si el muro midiera 75 centímetros? Entonces ahora ya no tengo el muro de 150, entonces yo voy a tomar un muro que por acá de 75 centímetros, entonces el agua va a caer ahí, ¿ya? Seguimos con la misma inclinación y aquí es donde tú te fijas, aquí hay un paralelismo, ¿ya? Porque la distancia de aquí a aquí no va a cambiar, ¿ya? Porque se supone que la lluvia, que es nuestra cosita morada, o burdeo, no sé qué color es, ¿ya? Cae en la misma inclinación. Por lo tanto, esta línea verde es paralela a la línea rosada o morada, como lo queramos, ¿ya? Por lo tanto, aquí es lo que yo quiero saber, cuántos centímetros no se moja. Entonces tú dices, pero ¿qué parte es la que yo necesito saber? Este pedazo. Esto es lo que me están preguntando, no sé cuánto vale eso, ¿ya? Pero a mí me dan a entender anteriormente cuánto vale este. Este pedazo de aquí a aquí, me dijeron que valía 75 centímetros. Esta era la nueva muralla que yo tengo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo esto? El teorema de Tales, en este caso, ¿ya? Simplemente, o cualquier caso, el teorema de Tales es una proporcionalidad de lados siempre y cuando exista paralelismo. Si no existe paralelismo, no puedo aplicar el teorema de Tales. Aquí está implícitamente por el asunto de la inclinación del agua, que no se mueve para otro lado. Obviamente nosotros sabemos que la naturaleza no es así, pero no estamos suponiendo en un mundo principal que exactamente en ese mismo momento, si ya lo estoy tomando, la inclinación del agua se mantiene, por lo tanto sí existe paralelismo. Así que aquí está un implícito de paralelismo, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular los valores, yo voy a suponer que el lado más largo, que es lo que está en negrito aquí, que es todo este pedazo de acá, que lo tapé ahí, son los 150. Lo vamos a poner de nuevo aquí, 150. Partido por todo lo que corresponde a la base, que en este caso nosotros lo tenemos, lo vamos a poner con este celeste un poco más claro, estos son los 50 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá para que se entienda, no se me enrede un poco toda la imagen que tengo acá, ¿ya? Eso, si yo pongo los 150, o sea, lado grande partido por la base grande, es lo mismo que el lado pequeño, que en este caso son los 75, partido por la base pequeña. Entonces, te fijas que yo tomé el lado grande, base grande, lado pequeño, que son los 75, partido por el X. Se multiplican cruzados estos dos, ¿ya? Vamos a poner, este sí es un lila, ¿ya? Multiplico el 50 por 75 y obviamente lo divido por el resultado que me queda, que son 150, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, multipliquen, dividen 150 y el resultado que me dé, ahí marco la alternativa y tiene el valor de X. Siempre cuando quieran calcular en esta forma, que aparece fracción, fracción, y una de ellas es una X, siempre los números los multiplico cruzados y divido por el número que me queda. Es una manera muy fácil de despejar la X cuando tengo dos fracciones iguales, ¿ya? Solamente eso. Ya entonces ustedes calculen, multipliquen, dividen 150 y busco la alternativa correcta. En el ejercicio número 5, aquí me pregunta cuál de los siguientes casos representa una traslación. Entonces tengo el caso 1, caso 2 y caso número 3. Ya veamos en el caso de las traslaciones. Las traslaciones son estas que aparecen aquí.
Las traslaciones se pueden mover de una manera horizontal, ¿ya? Entonces aquí te fijas este zorrito que va de manera horizontal, o se pueden mover de manera vertical, ¿ya? O por último, tú dices, si yo uno las dos formas, me va a quedar de manera oblicua. Esas son las tres maneras que se va a mover la traslación, horizontal, vertical, oblicua. Yo me puedo devolver, obviamente, en sentido contrario, decir de que el que está aquí abajo, ir al que está aquí arriba, de manera oblicua, obviamente, en la dirección contraria, sí se puede, pero son estas tres maneras que se va a mover, o sea, de horizontal me puedo devolver a la otra manera horizontal o de la parte de abajo ir a la parte de arriba, se puede, ¿ya? Así que no hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Pero es importante que se entienda que esos son los movimientos, si se fijan la imagen no cambia de orientación, se fijan que las orejas siguen estando en un lado y la cola del otro lado y no se cambió en ningún momento de eso. A diferencia de la simetría axial, que es todo lo contrario, porque se fija que a pesar de que se ve como que se hubiera hecho una traslación, no es una traslación en sí, porque si te fijas la cola está de este lado y en el otro lado la cola está del otro lado, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia entre la simetría con respecto a la traslación, ¿ya? Entonces ahí para que vean cuál de los tres casos, o puede ser dos casos, porque si se fijan la C y la D, toma dos de estos, ¿ya? Pueden ser dos casos que me sean una traslación, ¿ya? En el caso de los verdaderos falsos, en el número 6, si ustedes se fijan, me aparece un triángulo, ¿ya? Y me aparece el 80, el 10, el X y el 72. Automáticamente uno diría teorema de Tales. Sí, se puede ocupar el teorema de Tales, pero recuerden, yo solamente puedo ocupar el teorema de Tales siempre y cuando en el enunciado me digan que DE es paralela a B. Si en el enunciado no aparece eso, automáticamente no puedo calcular el valor de X. Es importante que se entienda eso. No pueden hacerlo de manera mecánica. Uno generalmente siempre hace de manera mecánica, pero siempre hay una razón de por qué se utiliza un teorema. El teorema se utiliza siempre y cuando se cumplan las condiciones. No es llegar y ocupar el teorema. Por ejemplo, el teorema de Euclides que ocupamos en el primer ejercicio, solamente se puede ocupar en un triángulo rectángulo donde la altura se lanza desde el vértice del ángulo recto. Si me aparece otro tipo de triángulo y el triángulo de arriba, no, el ángulo que yo tengo arriba no es un ángulo recto, yo no puedo ocupar el teorema de Euclides. O sea, automáticamente tiene restricciones a solo ocuparme a ese tipo de situaciones. Y en el caso del teorema de Tales, solamente lo puedo ocupar siempre y cuando exista paralelismo. Si no existe paralelismo, no lo puedo ocupar, ¿ya? Entonces, si en el caso de que existiera paralelismo, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Es muy parecido al que hicimos en el ejercicio número 4, ¿ya? En el caso, si existiera el paralelismo, aquí simplemente tendría que colocar el 10 sobre el X es igual al 80 sobre el 72. Se multiplica cruzado y divido por el que me queda. Pero recuerden, estos pasos solamente lo hago siempre y cuando digo que sean paralelas. Si no, no se puede, ¿ya? En el ejercicio número 7, me sale una traslación de vector menos 4, menos 4. Ustedes todo te dirá, ay, pero no sé qué es eso, traslaciones vector y todas esas cosas. No se complique la cita. Cuando yo estoy diciendo que es menos 4, menos 4, te estoy diciendo en el primer valor que se están moviendo hacia allá 4 espacios. ¿Ya? Hacia el lado de los negativos se está moviendo 4 espacios, y el segundo valor te estoy diciendo que está bajando 4 espacios, ¿ya? Eso significa el negativo. Si hubiera estado positivo, se mueve para el otro lado, ¿ya? Si hubiera sido un 4, menos 4, ¿ya? El primer valor se mueve hacia allá, ¿ya? El original, y sigo obviamente el de abajo moviéndolo, o sea, el segundo valor moviéndolo hacia abajo. Pero si yo te hubiera presentado menos 4, 4 positivo, seguimos diciendo que el primer valor se va a mover hacia los negativos y el segundo valor se va a mover hacia arriba, porque para arriba están los positivos, ¿ya? Entonces, ese para que se entienda la idea, y si fueran los dos positivos, obviamente, este se mueve hacia allá, ¿ya? Hacia los lados positivos, y este se mueve hacia arriba, porque son los lados positivos en el eje Y, ¿ya? Entonces, para que se entienda cómo se ubica uno esto con respecto
en la orientación en el espacio de dos dimensiones, porque recuerden que estamos trabajando en dos dimensiones. O sea, me puedo mover de izquierda a derecha, arriba a abajo. Esas son las únicas orientaciones que yo me puedo mover, porque esa es la idea de dos dimensiones, ¿ya? Entonces, como decía yo, originalmente me dice que me estoy moviendo hacia los números negativos con el -4 y me estoy moviendo hacia abajo en el caso del eje Y con el -4. Entonces, me está diciendo transforma el punto B, porque cuando estamos hablando de transformación isométrica no significa que se va a transformar en Hulk o algo así, simplemente el B está cambiando de posición, por eso se llama una transformación, porque en el momento que lo moviste en este espacio de 2000 dimensiones hay una transformación y es el movimiento. Al agregarle el movimiento lo estás transformando, pero no significa que se va a alterar esa transformación, no como de Bruce Banner va a transformarse en Hulk, no, sigue siendo el mismo puntito acá, ¿ya? Si hubiera sido un gatito, va a mantener la forma del gatito con la misma orientación porque estamos trasladando solamente, ¿ya? Entonces vamos viendo el punto B. Me dice que se mueve en -4 hacia lo negativo. Entonces yo tengo que contar. Entonces yo miro el punto en el horizontal es 2. Tengo que ver cuántos espacios caminé al 1, al 0, al -1, al -2. Si coincide con 4 espacios, entonces la primera parte, check. Le decimos, está bien, ¿ya? Estamos bien en esa parte. Si no coincide, ya automáticamente le presiono falso porque ya no me sirvió. Pero supongamos que sí me sirvió. Ahora veo el segundo valor, que es en el eje Y. En el eje Y tenemos el 3. Y el 3 me dice que bajo 4 espacios. Entonces yo digo, el 3. Entonces para llegar al -1 que aparece acá. Entonces el 3 va a bajar al 2, va a bajar al 1, va a bajar al 0, va a bajar al -1. Como que si fuera un ascenso, ¿ya? Entonces del 3 al -1 baja 4 pisos. Y si es así y me sale un check de nuevo, entonces le presiono verdadero. Si no, lo dejamos en falso. Vamos viendo en el caso del número 8. Me dice, es imposible teselar el plano utilizando solamente un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es un triángulo que todos sus lados son iguales, ¿ya? Entonces automáticamente yo digo, es un triángulo que todos sus lados son iguales. Entonces aquí estoy suponiendo que dice el triángulo perfecto y este lado es igual a este y es igual a este, ¿ya? Automáticamente. Entonces todos sus lados son iguales. La pregunta es si teselar, ¿qué es teselar? Teselar automáticamente es cubrir un plano con solamente una imagen, ¿ya? Entonces, si te fijas acá, bueno, esto no todos los lados son iguales, ¿ya? Pero se entiende de que con esa misma figura todos los lados se repiten, o sea, si tú te fijas, todas las imágenes que aparecen acá, todos son la misma imagen a pesar de que hay una rotación, una traslación, una simetría, lo que quieras, pero sigue siendo la misma imagen que está girando, moviéndose, te fijas, entonces, pero no hay una alteración de esa imagen. Aquí tengo, por ejemplo, la de un cuadrado, es lo mismo. Bueno, cuando ustedes ponen un piso, se van a fijar que si el piso, no sé, pues de baldosa y son todos cuadrados, no tengo ningún problema para cubrir todo el piso. Eso es teselar, ¿ya? Entonces la pregunta es, en el triángulo equilátero, ¿es imposible? ¿Se puede teselar con respecto a si todos son triángulos con todos sus lados iguales? Eso es lo que me está diciendo en la número 8. Igual, en la guía, en la parte de teselación del plano, en la parte de observaciones, aparece con cuáles figuras geométricas que tengan sus lados iguales se puede teselar el plano. Entonces ahí va a aparecer con respecto a la número 8, y ahí ustedes leyendo eso van a poder aparecer. Igual el PPT que aparece ahí lo voy a subir, así que no hay ningún problema si que quieren ver, porque también tengo la del plano. En el caso de la número 9, me dice, cuando se rota una figura, esta se reduce de tamaño. Veamos la de rotación. Rotación la tengo por aquí arribita. Ya. Esta es una rotación. Una rotación cuando el punto está fuera de la figura, por si acaso. Se fijan, aquí tengo un punto, aquí donde está el ángulo de 120 grados, y aquí la imagen rotó ahí. ¿Hay una reducción de la imagen? ¿Se volvió más grande? ¿Se volvió más pequeña? ¿Cambió el asunto? Si ustedes se fijan, no, se mantiene la misma imagen. La única diferencia es que giró.
Esa es una rotación cuando el punto de rotación está fuera de la figura. Puede ser en la misma figura que tenga el punto de rotación y puede estar en cualquier parte de la figura, ya, por si acaso. ¿Eh? Pero en este caso lo mostré solamente cuando la rotación está fuera de la figura, ¿ya? Entonces con eso ustedes tienen que responder la 9 si es verdadero, si es que la figura se redujo, y si no se redujo, se mantuvo o se agrandó, también me sirve en este caso, es falso, ¿ya? La número 10 me dice, sea L1 paralela a L2 paralela a L3. El valor de X es 175, ¿ya? En el ejercicio número 3, si ustedes se fijan, ya me dan, o sea, en el ejercicio 10, perdón, 10, ya me dan que L1 es paralela a L2 y es paralela a L3, ¿ya? Entonces automáticamente puedo decir, entonces puedo aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales, en el caso de la número 10, se aplica textualmente como se ve en la imagen, no se complique la existencia. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, hay miles de maneras. El teorema de Tales, lo difícil que tiene es en la variedad, y eso es lo fácil también, la variedad de maneras de aplicar el teorema de Tales son muchas. Yo no me sé todas las maneras que hay, pero hay una variedad muy grande. Pero como tiene muchas variedades de aplicar, también hay mucha facilidad de que se equivoquen en cómo aplicarlo. Así que en el caso de esta imagen, no se complique la existencia, pueden que vean otros videos donde lo van a aplicar de otra manera, también va a estar correcto, pero tal cual se ve la imagen, tal cual yo lo aplico. Entonces, X es a 35, como 75 es a 15. Se fijan que lo escribí tal cual aparece en la imagen, entonces automáticamente ustedes simplemente lo aplican así. Recuerden que se multiplica cruzado, o sea, el 35 por 75, y el resultado lo divido por el número que me queda, que el número que me queda obviamente es el 15, o sea, me queda 35 por 75, y el resultado lo divido en 15, y ahí saco el valor de X. Si me da 175, presiono verdadero. Si no me da 175, entonces presiono falso. Cualquier dudita me pueden preguntar por WhatsApp o por la plataforma que está en la misma, por el chat de la plataforma. Así que cualquier cosita estoy para cualquier duda, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier consulta, para eso estoy, tanto como sea de su nota, o porque como todavía no les aparece el promedio, a mí me aparecen los promedios del alumno, sí que tiene todas sus notas del primer semestre, ¿ya? O cualquier dudita que tengan con respecto a matemáticas. No se olvide que la evaluación de la unidad número 3 también la subo en la misma carpeta que la clase 6. Nos estamos hablando en el próximo video.